Hola, hola, una vez más entre hermanas. Dios les Tanto bendiga. tiempo, Dilma, Así mismo, hola. Michelle, tanto tiempo, ¿verdad? Tuvimos un Ese tiempito receso. de receso, pero aquí nuevamente ante ustedes, ¿verdad? Trayéndole palabras, sobre todo palabras de aliento. Y este tema de esta semana está bien interesante en el sentido de que nuestra sociedad sufre en estos días mucho esta situación y es la ansiedad y la depresión. Y más en estos días, ¿verdad? Lamentablemente las noticias que tenemos en estos días, pues entendemos que hay mucha gente con ansiedad, pues, las cosas que dicen, no solamente del tiempo, sino de las situaciones económicas de nuestro país, ¿verdad? Y entendemos que no estamos exentos, ¿verdad? Los cristianos de padecer ansiedad como de depresión, porque Eso, mire, estamos en la carne, estamos todavía en este cuerpo y este cuerpo padece todas aquellas cosas, ¿verdad? Lamentablemente, que puede padecer cualquier otra persona. Pero gracias al Padre Celestial, ¿verdad? Tenemos un don de exacto. refugiarnos y tenemos la palabra del Señor, Amén. porque Él no las dejó por querer dejarla, Él no las dejó porque sabía que le íbamos a necesitar, ¿verdad? Eso es correcto y sabemos, como dice Dilma, que la sociedad que estamos viviendo, esto es una de las cosas que más sobresale. Así que Isaías 41:10 nos dice, porque tenemos que empezar con la palabra del Señor, donde está el fundamento, ¿verdad? Dice, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, El ¿verdad? Señor nos invita a sostenernos de Él ante cualquier adversidad. Exacto. ¿Qué podemos definir de esta palabra ansiedad? Pues mira, la definición del área de la Academia Española nos define la ansiedad como un estado de agitación o inquietud del ánimo. Esta definición se basa en el latín anxietas, que se refiere a la angustia o aflicción que puede sufrir una persona sin necesidad de existir motivo alguno para tener realmente una preocupación o estrés que conlleve la pérdida de control o sensación de no tener solución al problema presentado. Mayormente eso es la ansiedad. Creamos escenarios donde no existen, pero nosotros hacemos todo el escenario y vivimos angustiados por cosas que ni tan siquiera, dicen los estudios, que hasta un 90% ni suceden. Ni sucede, pero nosotros los creamos y los llevamos a un plano donde va a suceder. Así y entramos en esa ansiedad. Hay cuatro maneras en que se manifiesta la ansiedad y la primera de ellas es la angustia. La persona empieza a entrar en una angustia que consiste en la aparición repentina de una preocupación en su máxima intensidad. Llegamos a bloquearnos, llegamos a sentir que no tenemos solución y nos ahogamos muchas veces ante la angustia por las situaciones que se nos presentan o por las situaciones que se nos pueden presentar. Así mismo está también la ansiedad generalizada y sus manifestaciones permanentes, pero más leves de la ansiedad. Exacto, esas son las que salen por la noche, que a veces nos levantamos y pensamos. Exacto. Y se nos quita el sueño un rato y eso es terrible. Fobia. La ansiedad lleva a muchas personas a tener fobia. Son respuestas ansiosas superiores a lo normal frente a un estímulo concreto, como viajar. ¿Cuánta gente antes de un viaje se pone bien ansiosa? En avión, mayormente, ¿verdad? Entran en un caos, hacen todo el escenario del avión que puede caer, muchos escenarios. Estar en lugares cerrados, hay personas que sufren. Personas que no se montan en ascensores porque con solamente estar encerrado en ese cuadro, ¿verdad? Le da esa ansiedad de que eso se vaya a caer. Pasan miles de cosas por la cabeza, ¿verdad? O que se pueda quedar encerrado y pierda el oxígeno, porque bueno, eso es lo que pasa en la fobia, ¿verdad? Pero también tenemos el estrés postraumático, ¿verdad? Que ocurre cuando la persona ha sufrido de forma real un acontecimiento traumático en el que su vida ha corrido peligro y aunque fue episodio aislado, la experiencia vuelve en forma de pesadillas y miedo. Eso lo vemos mucha gente que ha ido al ejército, ¿verdad? Y ha estado en batallas, en conflictos, que lamentablemente vienen con ese estrés postraumático, ¿verdad? Y viven toda su vida lamentablemente sufriendo esa situación. Esa sensación de que puede volver a suceder. Exacto. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre afanarse? Pues mira, como decía ahorita, ¿verdad? Dios nos dejó su palabra pues para que nosotros busquemos refugio en ella. Y si buscamos en Mateo 6:34 nos dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día
su propio mal. Su propio mal, sea, ¿verdad? Si el día de hoy tiene su mal, vamos a estar pensando en el día de mañana, no, cada día, ¿verdad? A su vez. Asumir el de hoy basado en el Señor, ¿verdad? Agarrados de Él, no pensar en el de mañana, porque el de mañana es inexistente. Exacto. A lo mejor ni sucede nada de lo que usted está pensando, pero usted lo crea en su mente y ese es el campo de batalla. Hay que dejar eso bien claro, sí. La mente es el campo de batalla. Y si creamos esa guerra ahí adentro, olvídese. Así. Pero tenemos que sostenernos de la palabra. Y en Filipenses 4:7 también nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no dice algunos entendimientos, dice todo entendimiento. Y dice que la palabra cuando dice todo, es todo. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando estamos sujetando nuestros pensamientos, nuestras ansiedades, nuestras angustias, nuestros miedos, los estamos sujetando en el Señor, ¿verdad? Se los estamos entregando. Viene siendo así. Nosotros empezamos a ser verdaderamente libres. Y ahí que recibo entonces esa paz, ¿verdad? Que como dice, sobrepasa todo entendimiento. Y mucha gente te puede decir, pero es que los problemas existen, las cosas suceden. Sí, suceden, pero cuando estamos agarrados en Dios, Dios nos da esas herramientas para poder trabajar con cada escenario. La Biblia aborda la ansiedad tanto desde una perspectiva negativa como positiva, ofreciendo guía para manejarla y encontrar paz en Dios. ¿Cuáles son esas preocupaciones cotidianas que tenemos? La Biblia reconoce que es natural sentir ansiedad por las necesidades básicas como comida, bebida y ropa. Sin embargo, Jesús nos insta a no preocuparnos excesivamente por estas cosas, sino buscar primero el reino de Dios y confiar que Él suplirá nuestras necesidades. Dios es un Dios de suplir las cosas. Mire, y como siempre decimos, Él nos va a dar lo que necesitamos. A veces nos da ansiedad de tener cosas que en verdad no nos conviene o no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso, que si Él nos suple todo, ¿verdad? Hay que confiar y esperar en Él. Eso es así. Angustia por el pasado o el futuro, que mucho nos pasa esto por la mente, ¿verdad? Seguir recordando. A veces creemos que el pasado va a volver al futuro, al presente, porque es el presente. Exacto. Y que el futuro va a volverse a repetir lo del pasado. Es como que entramos en toda esa lucha interna y entonces nunca vivimos el presente, porque estamos agarraditos del pasado, viviendo el futuro y entonces... Y por eso se llaman así, pasado ya pasó. Exacto. El futuro no lo conocemos y es el presente, ¿verdad? Que tenemos que... lo tenemos que dejar en las manos del Señor. Así que la Biblia nos anima a no aferrarnos a errores pasados ni a preocuparnos excesivamente por el futuro, sino a confiar en la misericordia y el poder de Dios para el presente. Fíjate que nos habla del hoy, del ahora. Mire, nosotros no conocemos el mañana, así que no se esté preocupando por el mañana. El pasado ya pasó y usted déjele este momento a Dios. Y si nos acordamos del pasado, también tenemos que acordarnos qué Dios hizo con nosotros en ese pasado. Si Dios nos libró de ansiedades y nos libró de cosas, lo va a hacer de nuevo. O sea, no es por qué tener esa agonía de seguir arrastrando nuestro pasado. Claro. Tenemos que tener confianza en Dios. Amén. Y la Biblia nos recuerda que Dios se preocupa por nosotros y nos invita a entregarle todas nuestras ansiedades. Volvemos a lo mismo, todas, no es alguna, ¿verdad? Suerte parte. Exacto. Y en 1 Pedro 5:7 dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Ahí está una promesa. Ahí hay una promesa de que tenemos que, ¿verdad?, de dejarlo todo en Él porque va a tener cuidado. Exacto. ¿Qué nos lleva a calmar esta ansiedad? ¿Qué nos lleva? El amor perfecto que echa fuera el temor. Y eso lo vemos en 1 Juan 4:18, donde nos dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y ese amor es el que nuestro Señor nos provee, nos da, nos enseña en nuestro caminar como cristianos. Si usted todavía no conoce de Cristo, ¿verdad? Tiene que conocerle para poder ser perfeccionado en ese amor. Es esa enseñanza que Dios cada día nos enseña a podernos aferrar a Él y a tener ese dominio propio en la mente de Cristo, no en la nuestra, porque nosotros no somos de confianza. No, pues nuestra propia capacidad no vamos a poder hacerlo. Si en verdad, como dices tú, no tenemos a Cristo, ¿verdad?, como ese centro de donde depositar todo esto, no vamos a poder hacerlo. Así que
busque la paz en Cristo. Busque la paz en Cristo cuando usted se sienta ansioso, cuando usted se sienta deprimido. Busque esa paz en su palabra, en Él, ¿verdad? Porque Jesús ofrece descanso para nuestras almas y nos invita a acudir a Él cuando estamos cargados de ansiedad. Eso lo vemos en Filipenses 4, 6 al 7. Nos anima a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con gratitud, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestra mente en Cristo Jesús. Se vuelve a repetir, pero es porque tenemos que ser constantes en eso, porque estamos guardados en Él, no en nuestra fuerza, no en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Él hace en nosotros. Exacto. Tenemos unos diferentes pasajes bíblicos que nos hablan sobre la ansiedad, ¿verdad? Si cuando gusta anotarlo y después los busca y los lee, ¿verdad? Tenemos primero a Mateo 6, 25 al 34, donde Jesús habla sobre no preocuparse por las necesidades básicas, ¿verdad? Como dijimos ahorita, lo que es la comida, lo que es la vestimenta, porque Él la suple. También tenemos Filipenses 4, del 6 al 7, que anima a presentar las peticiones a Dios y experimentar su paz. Amén. Nuevamente, ¿verdad? Dios nos da la paz en medio de todas situaciones. En 1 Pedro 5, 7, insta a depositar todas las ansiedades en Dios, no en ningún horóscopo, nada de esas cosas, solamente en Dios. Y en Salmos, hay muchos salmos, ¿verdad? Pero como el 23, el 34 y el 91, ofrece consuelo y confianza en Dios en momentos de ansiedad. Y por último tenemos a 1 de Juan 4:18, declara que el amor perfecto echa fuera el temor. Que esa es la base de la ansiedad, el temor. El temor, pero ese amor que Dios nos da, como tú decías ahorita, echa fuera ese temor. Eso es una realidad, ¿verdad? En resumen, la Biblia reconoce la existencia de la ansiedad. Es que no podemos decir que no existe, porque existe. Está la depresión, está todo eso, existe. Y la persona acarrea mucho con eso. Nosotros los seres humanos acarreamos mucho con eso. Pero también ofrece esperanza y recursos para enfrentar la misma. Confiar en Dios, buscar su reino y entregarle todas tus preocupaciones son pasos claves para encontrar paz y liberación de esta ansiedad. Podemos confiar en que el Señor proveerá para nuestras necesidades, nos protegerá del mal, nos guiará y guardará nuestras almas para la eternidad. Tal vez no podamos evitar que los pensamientos ansiosos entren en nuestra mente, porque eso a veces no tenemos el control, pero podemos practicar la respuesta correcta. Y Filipenses 4, 6, 7 vuelve y nos dice: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, hermano, pasar estas ansiedades, yo puedo decir que en pasados meses estaba luchando con lo que es vamos a decirlo así, somos mujeres, la premenopausia, y entré en un globo, puedo decirlo, de ansiedades. Y yo me veía que lo que me estaba fijando era más que en un punto negro y no veía más nada. O sea, yo era un caos mi vida. Nadie lo notaba, pero mi vida estaba siendo un caos. Y realmente el Señor me llevó por etapas y pasos en su palabra, donde yo fui descubriendo que no estaba en mis fuerzas. Yo no podía sostener nada, no podía arreglar nada, yo no podía reconstruir nada, porque lo estaba tratando de hacer en mis fuerzas. Cuando me empecé a depositar, ahí empecé a ver todo el panorama más libre, más claro. Y la Biblia nos enseña, vamos a ver más luego, ¿verdad? En otro podcast, donde el Señor nos muestra a personajes de la Biblia que pasaron por esto, pasaron por ansiedad, pasaron por depresiones, ¿verdad? Angustia, pero vemos cómo el Señor también le demostró que Él estaba con ellos. Y van a haber diferentes formas de cómo poder luchar y poder tratar todo esto. El cristiano no es excepto, vuelvo y lo repito, de que tenga ansiedades, de que caiga en una depresión, pero sí tenemos la mejor herramienta para salir de ella. Así que solamente le pedimos que no se desconecten, ¿verdad?, del podcast. Porque esto continúa. Esto continúa, vamos a tener diferentes temas que va a ser de ayuda. Y bien importante, Vilma, y si usted se encuentra en esa ansiedad, en esa depresión, ¿verdad?, puede acudir a cualquiera de nosotras, ¿verdad? Podemos orar por usted, podemos hablar, porque a veces hasta un abrazo es necesario ante todas estas situaciones de depresión, de angustia, de necesidad. Mire, no se quede sola, busque
busque esa ayuda, busque esa hermana o ese hermano, ¿verdad? En el caso de los varones, busque ayuda, pida oración, hable. Lo esencial aquí es hablar y desahogarse, hablar con el Señor, ¿verdad? Pero también con una persona que puede escuchar. Y le queremos recordar que denle like al podcast, ¿verdad? Compártanlo, ya estamos en otras plataformas, no solamente en Facebook, también estamos en YouTube, ahí en Instagram. Así que esperamos que sea de edificación para ustedes y que si ustedes conocen a aquella persona que necesita escuchar esto, compártanlo. Así que lo esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.